Pero bueno, es un gusto además estar con ustedes nuevamente, con mis amigos de la región San Martín. Hace 2 o 3 semanas atrás también estuve con ustedes en un evento organizado por la DIRCETUR de la región. Entiendo que también está, digamos, apoyando este evento de Senfupor. Así que, digamos, voy a compartir algunos de los aspectos que ya había compartido también en aquel evento, que estoy seguro que nos va a permitir a todos un poco ponernos en el contexto global, que es un contexto muy complicado, es un contexto muy complejo. Hay que entenderlo, porque muchas veces tendemos a, yo siempre digo, el peruano es muy negativo consigo mismo, muchas veces, ¿no? Entonces, digamos, somos muy duros con nosotros mismos, no nos damos cuenta que el Perú no es una isla dentro de un escenario global y obviamente el mundo en su conjunto está sumamente afectado y hay que comprenderlo para nuevamente, a partir de ahí, entender lo que nos está pasando y diseñar las mejores políticas o, en el caso empresarial, las mejores estrategias que nos permitan sobrellevar esta. Bueno, obviamente voy a aterrizar mucho más específicamente en lo que es el turismo en el Perú, lo que está ocurriendo, digamos, con su situación. Podemos comentar seguramente algunas de las últimas medidas, sobre todo la reapertura de los vuelos internacionales, y luego voy a terminar con una breve reseña de lo que yo creo que debe ser nuevamente la estrategia para la región San Martín, ¿no? Creo que las estadísticas son bastante claras. Ahora estoy añadiendo algunos datos más de lo que pude captar para la anterior oportunidad que tuve con ustedes en la región San Martín. Así que para que vean que, digamos, eso da aún más solidez a la idea de, digamos, que les transmito de cuál debería ser la prioridad para ustedes. Muy bien, permítanme entonces con ello compartir la pantalla para poder iniciar la presentación. Bien, bueno, nuevamente, esta situación de la pandemia del COVID definitivamente tiene al sector turismo como el más afectado, pero no es el único. El mundo en su conjunto está afectado, el mundo en su conjunto está afectado. Es una recesión histórica, es una recesión histórica. Yo soy economista y además docente de economía internacional, así que tengo muy clara la información que puedo compartir con ustedes en relación que el mundo, estoy seguro ninguno de nosotros, ni nuestros padres ni nuestros abuelitos probablemente, vieron una situación como la que estamos viviendo en la actualidad. La última gran recesión, en realidad llamada depresión mundial, se dio en 1929 y obviamente duró alrededor de 5 años. Entonces, estamos hablando de una situación sin paralelo en la historia reciente y, por supuesto, ninguno de las personas, no solamente peruanos, sino ciudadanos del mundo, ha observado una circunstancia como esta y, obviamente, pues es evidente que ningún país en el mundo ha estado suficientemente preparado para enfrentar no solamente la crisis sanitaria, sino sobre todo también la crisis económica que está extrapolando esos perjuicios sanitarios a la sociedad en la pérdida de empleos, en la pérdida, por supuesto, de ingresos, en la pérdida de bienestar, en la generación de más pobreza. El mundo este año va a retroceder cerca de 5%. El Fondo Monetario Internacional estima que ese va a ser el nivel de caída de la economía global. Solo para darles un ejemplo, usualmente la economía global tiene un promedio de crecimiento cercano al 3%. Cuando eso ocurre, digamos que el mundo está en una situación de relativo estancamiento. Esa es, digamos, la lógica, porque no es suficiente un crecimiento por debajo del 3% de la economía global para que los países en su conjunto tengan un mayor bienestar de esa evolución de crecimiento. Cuando crece por encima del 3%, hay relativa bonanza. Y también el Perú tiene una economía que se muestra más creciente, sus exportaciones crecen más, hay más demanda interna, etcétera. Cuando el mundo crece por debajo del 3%, más bien se desacelera y obviamente eso también afecta a un país como el Perú, que es pequeño, pero altamente integrado al mundo. Recuerden que tenemos 20 acuerdos de libre comercio que nos permiten tener acceso preferencial no solamente a nuestros productos, no también a los servicios, a nuestros servicios profesionales, que están libres de restricciones para ingresar a más de 54 países en el mundo. Entonces, el Perú es una economía pequeña, pero altamente integrada. Y en ese sentido, cualquier movimiento de la economía global, por supuesto que nos afecta en mayor magnitud. Y ahí es donde, digamos, la capacidad de la política tiene que estar para poder enfrentar apropiadamente los retos. En el caso de cuando el mundo crece dinámicamente, aprovecharlos y crecer más en promedio.
y cuando el mundo cae, tratar de evitar al máximo, digamos, y que la contracción sea menor. Lamentablemente esto no ha ocurrido, no está ocurriendo este año. Y además en estas circunstancias estamos viendo que nuestros principales socios comerciales, pero que además son los principales países emisores de turismo hacia el Perú, están recesados. Este año la economía de Estados Unidos va a retroceder en 8%, la economía de Europa va a crecer más de 10%, la economía de América Latina más de 9%. Entonces, es un escenario recesivo muy fuerte, ¿ok? Muy fuerte. Y obviamente en un escenario recesivo, siempre las decisiones de adquisición de bienes o servicios suntuarios, de lujo, de diversión y de ocio, son las que se postergan, son las que se afectan. Y el turismo es precisamente una de ellas. Es una actividad de ocio, es una actividad para poder, digamos, recuperar energías y para poder relajarnos y poder salir con la familia y etcétera. Es decir, esas decisiones se van a postergar porque el mundo está recesado. Las familias en la mayor parte del mundo están viendo cómo se retroceden sus niveles de ingreso y obviamente eso afecta a sus niveles de consumo. Entonces, dirigen esos niveles de ingreso afectados a los bienes de mayor necesidad, sean alimentos, sean, por supuesto, vestimenta. En este escenario, además, está dirigiéndose a farmacéuticos, está dirigiéndose a dispositivos médicos, está dirigiéndose a productos electrónicos como las laptops, las computadoras, que ahora pues son sumamente necesarias para poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Conectarnos virtualmente. Entonces, y en desmedro han retrocedido, dejado sus gastos en bienes suntuarios, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la diversión y el turismo, el cual además está siendo afectado, por supuesto, por el temor natural de contagio ante los movimientos de salida de los lugares habituales de vivienda. Entonces, es un escenario muy duro. Paradójicamente, la región donde empezó todo esto, que es el Asia, y en particular en China, donde empezó el año 2019 hacia finales del año 19, va a ser la región que menos se va a recesar este año, ¿no? China incluso se prevé un crecimiento de 1%. En el caso del Asia emergente en su conjunto, dada esta influencia tan importante de China, la caída va a ser menor al 1%. Entonces, este es el escenario global que tenemos este año. Que para el 2021 se prevé que va a haber un crecimiento tan importante, va a haber un proceso de recuperación que seguramente va a orillar a que muchas actividades económicas puedan inclusive, dependiendo de la capacidad empresarial y por supuesto del diseño de políticas que puedan imponer los gobiernos, puedan inclusive recuperar sus niveles de 2019. Pero eso definitivamente no va a ocurrir con el sector turismo como lo vamos a ver más adelante. Para el Perú se pronostica todavía una caída muy importante, cercana al 14%. Hasta este pronóstico la caída es la mayor en América Latina y una de las mayores en el mundo. Así que obviamente la situación del Perú es dura y la recuperación para el 2021, según el Fondo Monetario Internacional, para el Perú va a estar cercana al 6.5%, aunque el gobierno actual tiene una cifra más optimista cercana al 10%. Y en cualquiera de los dos casos, obviamente no vamos a estar en la posibilidad de recuperar los niveles pre-COVID, es decir, los niveles de la actividad económica mostradas hasta el 2019. Entonces, este es el escenario global que se presenta. Como pueden ver, si uno ve la gráfica de Perú, la puede poner encima de la gráfica de Europa, la puede poner encima de la gráfica de Estados Unidos y la gráfica del mundo. Las tendencias son exactamente las mismas. Porque el Perú nuevamente es una economía pequeña y altamente integrada. Y todo lo que ocurre a escala global finalmente tiene un espejo en la economía peruana. Y por supuesto, en este caso, agravada más por la situación de la pandemia del COVID-19. Entonces, digamos, como primera aproximación hacia ustedes, queridos amigos de la región San Martín, es que quiero que comprendan que el mundo en su conjunto está en una situación dura. El mundo en su conjunto está experimentando una recesión económica que la afecta y el Perú no es la excepción, más allá de las buenas o malas decisiones de política que puedan establecer los gobiernos nacionales, regionales. Más allá de ello, la situación es algo, digamos que, por supuesto, muy difícil de manejar a las circunstancias. Ahora, ya, digamos, sobre esta circunstancia, lo que le está ocurriendo al turismo en el mundo es pues aún peor. Realmente uno puede decir que lo que le está pasando al turismo en el mundo es catastrófico. La Organización Mundial de Turismo
digamos, tiene unos pronósticos de caída entre 60 y 80%, la más pesimista el 80%. Hace también algunos días tuve la posibilidad de compartir en un panel que lideré junto con el director adjunto para América Latina de la Organización Mundial del Turismo, y ellos están preveyendo que para este año, al parecer, algunas señales, dado que hay mercados que ya se están abriendo, aunque parcialmente, no totalmente, que ya se están abriendo, probablemente la caída esté más cercana hacia la mitad de ese escenario, ¿no? Es decir, la caída del turismo global puede estar más cercana al 70% que al 80%. Igual, es una caída dramática, nunca antes vista. La Organización Mundial del Turismo lleva estadísticas del turismo receptivo mundial desde el año 1950. Eso es lo más atrás que podemos llegar en la estadística de turismo global. Nunca, nunca, en esa estadística de ese periodo, nunca se ha dado un retroceso de la magnitud que vamos a ver en el año 2020. Los anteriores eventos, digamos, recesivos del turismo global fueron la crisis del 2009, esa crisis económica que hubo sobre todo en Estados Unidos y Europa con varias quiebras de bancos y que generó mucha incertidumbre global. En aquel entonces el turismo receptivo cayó 4.1%. Imagínense, una crisis global como esa cayó 4.1%. La anterior a ella fue también una crisis sanitaria, ¿no? La de SARS-1, que es un precursor, porque el actual es el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-1, el turismo global, que fue mejor controlado, además tenía otras características, digamos, ese virus. En ese entonces el turismo global retrocedió 1.3%. Y más atrás, la crisis asiática, solo una caída de 0.1%. Entonces, un retroceso de 80% en lo más pesimista y de 70% en lo más realista es realmente una caída dura, dramática, que por supuesto va a representar cerca de 2.7 billones de dólares en pérdidas en el globo, en el mundo en su conjunto. Eso es 2,7 millones de millones, ¿no? Para poder entender un poco, no estamos hablando de los billones en términos de cómo se entiende billions en Estados Unidos, ¿no? Son miles de millones, sino billones como lo entendemos en el español, millones de millones. Es dramática la situación. Y por supuesto, el riesgo de pérdida de más de 100 millones de empleos en el sector de viaje y turismo a escala global. Entonces es una situación dramática. Los sectores que en absoluto, es decir, en valores absolutos, en montos totales, están más afectados son el de aerolíneas, el de restaurantes, el de hoteles. Obviamente en términos relativos todos están afectados, todos, no importa si es pequeño, si es mediano, si es grande, todos los agentes económicos que participan en los distintos eslabones de la cadena del sector turismo están afectados. Bueno, lo que está ocurriendo con digamos, la situación global a lo que va de este año es que en el primer semestre, que son las cifras más actualizadas que se tienen de la Organización Mundial de Turismo, el turismo receptivo ya ha retrocedido 65% en el mundo, 65%. Ha tenido un impacto dramático, sobre todo en el turismo en Asia-Pacífico, donde se originó esta pandemia, 72%, 76% en Europa, y seguramente con este segundo rebrote que está dando, las estadísticas del tercer trimestre y cuarto trimestre para Europa van a ser duras, seguramente van a profundizar esos niveles de caída. Las Américas están cayendo 55%. Bueno, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué las Américas están cayendo menos? Es dramática, 55% de caída es dramático de todas maneras, pero ¿por qué está cayendo menos que el resto del mundo? Bueno, es muy importante tomar en consideración que las tres más grandes economías de las Américas nunca cerraron sus fronteras. Estamos hablando de Estados Unidos, de México y de Brasil. Nunca las cerraron. Entonces, todavía los flujos, por distintas motivaciones, se fueron dando y además fueron puntos hub para el retorno de esta migración sanitaria que se ha venido dando a escala global. Es decir, para poder llegar a Estados Unidos, tratábamos de ir hacia México para poder a partir de ahí tener alguna posibilidad de ingresar. O igualmente, ¿no? Los que venían del África los traíamos repatriados, hacían su escala o de Europa hacían escalas en Brasil. Es decir, se han utilizado estos países como puntos hub de distribución en estos retornos sanitarios que se han venido dando a escala global, ¿no? En particular para las Américas. Pues. Entonces es una situación dura, no quiere decir que a América le haya ido mejor en términos de la pandemia, simplemente que tres de las principales economías, las tres más grandes economías de las Américas no cerraron sus fronteras y
finalmente esto fue lo que orilló a que la caída, siendo dramática, aún fue menor que la que se ha observado, por lo menos durante el primer semestre, en el resto del mundo. Vamos a ver, obviamente, cuando la Organización Mundial del Turismo nos actualice las cifras del tercer trimestre y ver qué tan bueno o malo termina siendo el desempeño de América en relación al resto de la región. Bueno, para el Perú, el turismo es sumamente importante. Lo que pasa es que en el Perú no hemos comprendido en su cabalidad la relevancia que tiene el turismo. Y no se ha comprendido porque el turismo no se llega a comprender en cuanto a la gran diversidad de actividades que lo conforman, ¿no? No se puede hablar de turismo, uno habla de turismo y turismo pues no es como hablar la industria textil, ¿no? La industria textil uno sabe que puedes fabricar fibras, hilados, tejidos y prendas, no hay más. Pero el turismo no es así. El turismo tiene una serie de eslabones que lo hacen muy complejo. Además, eslabones que tienen que ver con distintas otras actividades, como por ejemplo también el transporte, como por ejemplo las comunicaciones, entre otras, la distribución logística, porque por supuesto necesitamos alimentos, necesitamos implementos, etcétera. Entonces, el turismo, incluso en la estadística peruana, no aparece dentro de los sectores que uno reporta dentro del Producto Bruto Interno mensual. El Ministerio de Comercio y Turismo cada cierto tiempo lo que hace es, junto con el INEI, tratan de hacer una gran encuesta nacional para construir lo que se denomina la cuenta satélite de turismo, para poder tratar de medir cada cierto tiempo, digamos, hacer un censo turístico y a partir de ahí todos los años hacer un muestreo que nos permita actualizar las cifras relacionadas al turismo. Es así como se mide el turismo en el Perú. Entonces, no es una medición constante, mensual, no es una medición, digamos, que nos permita conocer en el muy corto plazo qué es lo que le está pasando a esta actividad económica. Entonces, lo que tenemos que utilizar son indicadores indirectos. Y estos indicadores indirectos son usualmente los arribos a establecimientos de hospedaje, los arribos a aeropuertos, los ingresos por puntos fronterizos de migración. Entonces tenemos que utilizar indicadores proxy para poder ir entendiendo qué es lo que le está pasando al turismo en el Perú. En ese marco, tomando en consideración, digamos, estas cuentas satélites del turismo, esta importante actividad representa cerca del 4% del Producto Bruto Interno del Perú. Yo voy a marcar un poco la relevancia que tiene este sector. Ustedes saben que la agricultura, ustedes conocen, ¿no? La agricultura es sumamente importante para el país, ¿verdad? Sumamente importante. En San Martín es importantísimo. Y mucho de parte del Perú absorbe una gran cantidad de mano de obra, ¿verdad? La agricultura representa menos del 6% del PBI del Perú. Y el turismo 4%, es decir, cercano. Para que den cuenta un poco las magnitudes. La pesca, por ejemplo, representa menos del 1% del PBI en el Perú, por ejemplo. Para que nos demos cuenta que esta actividad es realmente importante, no porque la comprendamos en su dimensión, sino por todos los impactos que tiene esto para la generación de mano de obra, para la generación de ingresos, por ende, y por supuesto, los niveles de bienestar de muchas familias a lo largo y ancho del país. Este casi 4% del PIB representa cerca de 30.000 millones de soles anuales. 30.000 millones de soles anuales que se generan por los distintos eslabones de la actividad turística. Además, había venido mostrando una tasa de crecimiento interesante, 6.4% promedio anual, es decir, por encima del crecimiento del promedio del PBI nacional. Esto va a verse dramáticamente afectado en este año, ¿no? Y acá hay una pequeña imagen de por qué es tan compleja comprender este sector, ¿no? Miren cómo está conformado en sus principales eslabones, ¿no? El transporte pasajero representa el 27% del producto del PBI turismo. La industria de provisión de alimentos y bebidas un 21%, los alojamientos 13%. También obviamente eso generan impuestos, genera ingresos para el fisco, que eso representa un 9% de aporte, imagina el valor agregado. Estamos hablando de industrias culturales, deportivas, recreativas, que aportan 8%, agencias de viaje que aportan 4%, nuestros artesanos en su comercialización, en su producción, aportan otro 4%, entre otras de las actividades que lo conforman, y que por supuesto cada uno de estos eslabones tiene su propia naturaleza, cada uno de esos eslabones tiene su propia forma de proceder, su propia forma incluso de
de generar sus cuentas administrativas, contables. Es decir, es complejo el sector turismo. Y si, digamos, no terminamos de entenderlo, ni siquiera las autoridades nacionales, regionales, e incluso desde los ciudadanos o el propio sector privado, termina de entender probablemente su eslabón, pero no la complejidad de su estructura, obviamente deriva en que, a pesar que es política Estado, no se le haya dado la relevancia y no se lo comprenda en su real magnitud. ¿Sí? Y aquí lo que, digamos, es un poco lo que les estoy mostrando, ¿no? Que, digamos, esta diversidad de actores que tiene el sector turismo, ¿no? Estamos hablando de que, digamos, registrados, contados, en estadística que se puede, digamos, determinar, tenemos 24.000 establecimientos de hospedaje y otros tanto más que son informales, que nunca se han registrado ni ninguna de sus DIRCETUR y que obviamente no existen para la estadística, porque el Perú lamentablemente adolece de eso. El nivel informal en el Perú, de informalidad en el Perú es muy alto. Y el sector turismo no es la excepción, es más bien es muy apegado a la regla, lamentablemente, muy apegado a la regla de la informalidad. Entonces, entre los actores que más o menos podemos tener registro, miren, tenemos 24.000 establecimientos de hospedaje a nivel nacional. Estoy seguro que son muchos más. Tenemos más de 170.000 restaurantes. Ahora, que es la Asociación de Hoteles, Restaurantes Fines, y Canatur, que es la Cámara Nacional de Turismo, hablan de 200.000 o más restaurantes. Pero en los registros, más o menos, hay 170.000. No tenemos más. Entonces hay una cantidad muy importante de estos establecimientos que son informales. Empresas de transporte aéreo, regulares y no regulares, sí son 24. Ahí no hay forma de escaparse. Todas son formales. Empresas de transporte turístico registradas en el Ministerio de Transportes, 300. También hay otras tantas informales, los colectiveros. ¿Quién no ha estado alguna vez, yo se lo digo por experiencia propia, ¿no? Entre cuando uno quiere ir a Nazca, la línea de Nazca, y en el medio está Palpa, por ejemplo, ¿no? Entre Palpa y Ica hay unos colectiveros que no son una empresa de transporte formal y que sin embargo llevan a turistas y llevan a personas a conocer estos lugares o las líneas de Palpa que son recientemente descubiertas, etcétera. Igual en cada uno de los lugares del Perú, ¿no? Empresas que hacen transporte informal y que en algunas ocasiones lamentablemente hemos visto las pérdidas incluso humanas dados estos animales. Empresas de transporte terrestre interprovincial, más de 1.000, muchas han afectado, han quebrado en esta época de pandemia. Tenemos más de 11.000 agencias de viaje, entre las registradas nuevamente. ¿Cuántas otras informales? ¿No? Guías de turismo y alta montaña, más de 9.000. Canatur nos menciona que por lo menos guías de turismo y alta montaña deben ser unos 20.000 a nivel nacional. ¿Cuántos no están siquiera registrados? ¿Cuántos no son formales? Esto no quiere decir que lo hagan a propósito, lo hagan porque son malos, etcétera. Es lamentablemente la característica de la sociedad peruana y de cómo hemos venido sobreregulando muchas actividades que hace que el costo de formalización sea muy elevado. Entonces, si no atacamos estos costos de formalización, junto con otros aspectos culturales, sociales y, por supuesto, de trámites y asociados también a asuntos de corrupción, no es tan simple el asunto, pero entre ello el costo de formalizarse ser tan alto, obviamente genera este caldo de cultivo que tenemos en el Perú. Más de 82.000 artesanos registrados y otros tantos miles sin registrarse. Imagínense cuántos artesanos hay en la Amazonía que no deben estar registrados, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de ir por varios lugares de la Amazonía peruana y ver las hermosas artesanías que existen, y a veces le preguntaba, ¿y por qué no no has recibido ningún beneficio de la DIRCETUR, no te han venido a capacitar o algo por el estilo? Pues simplemente no tienen ni idea, ¿no? No tienen ni idea. Entonces hay ahí unos gaps de información, y ojo, tiene que ver solamente con el gobierno regional, tiene que ver con el gobierno nacional, tiene que ver con los alcaldes, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con el sector académico también, porque el sector académico finalmente no termina de entregar los instrumentos y las herramientas a las personas que se capacitan para poder atender apropiadamente las necesidades que tiene digamos, una unidad empresarial. Es una crisis en conjunto, ¿no? Estamos hablando que tenemos más de 150 museos, áreas naturales, parques naturales a nivel nacional, más de 800 casinos y tragamonedas, que también han sufrido mucho, ¿no? Muchos, digamos, esto es muy controvertido, muchos dirán, bueno, pues, pero el juego, ¿no? La adicción. Bueno, pero igual estos son negocios formales, son negocios legales, son negocios permitidos por la ley peruana, son negocios que cumplen con la ley, son negocios que tributan además. Entonces,
y que, bueno, están duramente afectados. Y ni qué decir de las empresas que se dedican a las ferias, a las convenciones, a los parques temáticos de entretenimiento, esos, qué decir, ¿no? Sumamente afectados. Entonces, como pueden ver, el ecosistema del turismo es muy complejo. Cada uno de estos eslabones tiene su propia naturaleza, tiene su propia lógica de negocio, interactúan entre ellos de una u otra forma, pero no es lo mismo, por ejemplo, el guía de alta montaña, que requiere al 100% de tener al pasajero aquí al costado, porque si no lo tiene al costado, ¿quién le explica? ¿Quién guía? No es lo mismo que el establecimiento de hospedaje, que mal que bien al menos ha tenido la posibilidad de mantener abierto algunos hoteles, recibir a los peruanos que llegaban para sus cuarentenas. No es que eso haya, digamos, reemplazado los ingresos en una época normal, pero por lo menos daba un cierto nivel de alivio a ciertos eslabones. O como ahora ya los restaurantes empezaron con su delivery, al menos empezaron con delivery, luego con 40% de capacidad instalada, ahora con 50% de capacidad instalada. El guía de turismo tiene cero, porque no hay un turista que venga al Perú. Entonces, como les digo, ahí mismo se nota la diferente naturaleza de cada uno de los eslabones del sector. Y por ende, la necesidad de estructurar medidas y, por supuesto, desde el lado público, tanto regional como provincial y como nacional, pero también las estrategias desde el lado privado, digamos, de manera ad hoc a cada uno de los eslabones. Bien, en el Perú este año, el turismo receptivo, según las estimaciones que, digamos, he hecho para los meses de octubre, noviembre y diciembre, harían que cerremos con una contracción dramática. El turismo receptivo este año debe estar cerrando en el Perú con una caída de por lo menos 80%. Estamos hablando en ese sentido de una contracción que nos va a hacer perder divisas por más de 3.500 millones de dólares. El sector turismo genera divisas anuales en un buen año, en un año normal, 5.000 millones más o menos. Quiere decir que vamos a retroceder de una manera dramática en la generación de divisas y eso obviamente está impactando en los ingresos de los distintos agentes económicos que participan en estos eslabones. Que va a ser un año sumamente duro, históricamente el peor definitivamente, y las perspectivas para la recuperación del turismo receptivo para el 2021 no son tan halagadoras, es decir, hay que mantener claridad sobre eso, hay que tener los pies sobre la tierra. ¿Okay? La posibilidad que un turismo internacional retorne hacia el Perú y en general se desarrolle alrededor del mundo, porque no es solamente un problema del Perú. Miren lo que le acaba de pasar a España. España creo que se apresuró mucho, dada la época de verano, pasaron la primera ola, abrieron las fronteras, fomentaron el turismo y ahora acaban ayer de declarar en emergencia Madrid y todo lo demás, nuevamente, ¿no? Entonces, y tienen este gran costo sanitario con un reducido beneficio económico, porque la campaña no les significó ni la mitad ni la cuarta parte de lo que suele ser una campaña de turismo en España en estas épocas. Entonces, abrieron, por supuesto, seguramente algunas empresas fue un alivio, pero el costo ha sido mayor que el beneficio que han tenido de abrir tan apresuradamente. Y ahora están viendo consecuencias en algunas de esas ciudades en donde hay un segundo rebrote muy duro, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar en que definitivamente el nivel de confianza del turismo internacional y en particular del turismo de larga distancia va a ser duramente afectado y recuperar esa confianza va a tomar tiempo. Yo les diría, siendo muy optimista, que deberíamos de pensar en realidad hacia finales del segundo trimestre del próximo año, segundo semestre del próximo año, en que podamos empezar a observar realmente digamos, empezar a mover nuevamente la rueda del turismo receptivo. No quiere decir que en términos de cifras se va a recuperar a los niveles del 2019, para nada, sino que tenemos que empezar a hacer mover ya esa rueda con más velocidad, de tal manera que el proceso de recuperación no sea muy largo. La Organización Mundial del Turismo estima que la recuperación del turismo receptivo global puede tomar entre 2 años y medio y 4 años a 5 años. Entonces nosotros como peruanos deberíamos ya estar estructurando, tanto del sector privado como del sector público, nuestras estrategias para que la duración de esa recuperación sea la menor posible.
Si es menor a 2 años, incluso mejor, pero no va a ser una recuperación muy rápida. Entonces, hay que ser realistas, hay que poner los pies sobre la tierra y pensar en turismo receptivo, final del segundo trimestre del próximo año, inicio del segundo semestre. Es decir, me refiero a turismo receptivo ya con un movimiento con mayor confianza. Y obviamente esto va a depender de que finalmente la vacuna sea distribuida, sea encontrada y sea, por supuesto, se dé un proceso de vacunación que genere más confianza en los turistas a nivel global. ¿Okay? Entonces, ese es el escenario que se presenta para el Perú en el turismo receptivo. En el turismo interno, el corto plazo no es tan distinto, pero las perspectivas de recuperación creo que son mejores, ¿no? En el corto plazo, definitivamente este va a ser un año duro, la caída va a ser cercana al 70%. Estamos hablando que en el año 2019 en el Perú se desarrollaron más de 48,6 millones de viajes por motivación de turismo interno. 48,6 millones de viajes. Este año, y sobre todo en los primeros 2 meses y medio, se han dado, digamos, cerca de los 10 millones, 12 millones de viajes y el resto va a ser lo que quede del año. Entonces estamos hablando de una situación muy dura, ¿no? También para el turismo interno. Y eso miren que el turismo interno, en teoría, en varias regiones, ya es posible desde mediados de julio, cuando se han empezado a abrir los vuelos nacionales, y en teoría ya se permitiría la apertura, el abrir a lugares arqueológicos, museos, pero a pesar que ya tienen los protocolos, ya podrían abrir, hasta el día de hoy muchos no abren. Machu Picchu acaba recién de anunciar que abriría en noviembre, por ejemplo, a pesar que podrían haberlo hecho desde la segunda quincena de julio, no lo han hecho porque obviamente hay un escenario de desconfianza. La población de Machu Picchu, pueblo, obviamente tiene mucho temor a que venga un contagio que pueda afectarlos, es un pueblo pequeño, y el resto de las ciudades también. Entonces, las mismas comunidades no se han visto en el nivel de confianza para empezar a recibir turistas, a pesar que saben que de ellos, de eso dependen, ¿no? A pesar que saben que de eso dependen, no tienen los niveles de confianza porque primero está la vida, ¿no? Primero está la vida. Entonces, y así ha ocurrido en muchos lugares, ¿no? Yo les digo con transparencia, yo, por ejemplo, en esta semana, que como saben, los niños están en algunos casos de vacaciones escolares, igual los míos, pues pretendía también ir y un poco a explorar el turismo interno, ver cómo se están implementando protocolos y llevar a la familia a salir. Y todos los lugares donde he buscado, donde yo quería ir, donde tenía interés de ir, no se puede, ¿no? No se puede. Algunos me decían, no, el pueblo ha puesto barricadas, en otros me decían, porque, digamos, yo quería un poco alejarme, entrar a la naturaleza, entrar a lugares en donde no haya mucha interacción con otras unidades familiares, etcétera. Y a donde yo quería ir, no podía. Me decían, los servicios turísticos están cerrados, los hoteles están cerrados, los restaurantes solamente están atendiendo a este tipo de digamos, de personas. Obviamente los niños no pueden salir a la calle a un restaurante, tendrían que haber estado dentro de un hospedaje apropiado y no hay hospedajes, e incluso el acceso a esos pueblos está cerrado. Entonces, incluso hasta hoy, imagínense. Entonces, el nivel de confianza del turismo interno todavía está afectado, a pesar que podría haberse empezado a desenvolver en las últimas semanas ya. Y si a eso le sumamos que, bueno, nos han quitado un par de feriados importantes, claro, eso también esto es relativo, ¿no? Porque en realidad probablemente estos feriados tampoco hubieran sido una gran, digamos, situación de diferencia respecto a cuestiones previas. A donde sí tendríamos que apuntar a los feriados de fin de año, ¿no? Estos feriados son clave, creo yo, ya para fin de año, son clave para poder marcar un inicio de recuperación del turismo interno en el Perú. Deberíamos apuntar a eso como país y obviamente en las regiones, como sector privado, como estrategia. Bueno, este año entonces les menciono una caída del turismo interno, de los viajes por turismo interno del 70%. Obviamente los intereses en relación al turismo interno van a estar relacionados a naturaleza, van a estar relacionados a experiencias comunitarias, van a estar relacionados a aspectos que no generen una, digamos, interacción con otras unidades familiares. Entonces hay que adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Ahora, yo siempre digo, el Perú es un país maravilloso y tiene fortalezas. Yo estoy seguro que con la fortaleza que tenemos, si todos trabajamos juntos, podríamos salir adelante, ¿no? Y la gran fortaleza, obviamente, es nuestra riqueza cultural, arqueológica, natural. El Perú lo tiene todo,
el Perú tiene gastronomía, el Perú tiene, realmente es un país maravilloso. Muchas veces nosotros mismos los peruanos no lo vemos, nosotros mismos los peruanos, yo siempre uso esta palabra que es muy fuerte, ¿no? Nos autoflagelamos, ¿no? Somos como estos antiguos, digamos, curas medievales que estamos dándonos duro nosotros mismos, somos malos, somos los peores, todos somos los peores, pero no sabemos ver lo que realmente somos, ¿no? Y yo que he tenido la posibilidad de viajar mucho por el mundo, por mi trabajo, tanto por la materia del comercio exterior como por el turismo, en el mundo nos ven de otra manera. En el mundo nos ven de otra manera. En el mundo nos ven como un país maravilloso, como un país rico, como un país culturalmente espectacular, con un país con una riqueza arqueológica impresionante, incomparable, digamos, somos uno de los pocos países mega biodiversos del mundo, es decir, tenemos la mejor gastronomía del mundo, tenemos todo, solo que nosotros mismos no lo vemos. O sea, otros tienen que premiarnos, otros tienen que hacernos ver lo bueno que somos, porque nosotros mismos, digamos, que es casi como nos odiamos entre nosotros, ¿no? Y entonces eso es algo que realmente como idiosincrasia debemos cambiar. El Perú es además fuente de emprendedurismo, ¿no? Y eso ha sido también reconocido internacionalmente. El nivel de emprendedurismo del Perú es uno de los más elevados del mundo. Es decir, las propias personas saliendo adelante con su propio esfuerzo, haciendo sus propios negocios, no dependiendo de terceros que le den un empleo. Eso es el Perú. Y en el turismo, por supuesto que se da también. Así que confiemos en ese emprendedurismo del peruano en el sector turismo, que estoy seguro que va a saber adaptarse, va a ser creativo y va a encontrar nuevos nichos de servicio que nos va a permitir una recuperación más amplia. Pero por supuesto no podemos dejarlos solos. Tenemos que trabajar juntos del sector público, todos sus Es un niveles. webinar. El exministro de... Creo que alguien prendió su micro. Bien, bueno, tenemos diversificado nuestros mercados receptivos, es decir, nosotros no dependemos de un solo mercado, ¿no? No solo los estadounidenses llegan al Perú, no solo los alemanes llegan al Perú llegan de todo el mundo, llegan australianos, llegan chinos, llegan japoneses, llegan de todos lados. Entonces, esa es una gran fortaleza que tenemos, y ni siquiera hemos arañado mínimamente aún los mercados internacionales. Si pensamos que España en su año récord recibió 83 millones de turistas, y el Perú en su año récord 4.400.000, hay que entender ahí que, por supuesto, nuestro potencial es muchísimo mayor. No podemos decir nosotros, siendo lo lindo y hermoso que es España, que el Perú no tiene pues algo comparable o mejor todavía que mostrar. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que no lo hemos puesto en top de prioridad en todos los sentidos, tanto público como privado. Tenemos capacidad de desarrollo de nuevos productos, porque esa riqueza cultural nos da recursos, pero el recurso por per se, como los profesionales que seguramente están aquí escuchándonos de turismo, saben muy bien, una cosa es tener un recurso y otra cosa es tener un producto. Entonces, tenemos la capacidad de desarrollar nuevos productos, pero para eso necesitamos inversión, ¿no? Inversión de todo tipo, pública, pero también privada, sobre todo privada, ¿no? Y ahí debemos abrir la mente. Nos hemos venido cerrando la participación del sector privado en la recuperación del patrimonio cultural y arqueológico del Perú, por una cuestión ideológica, por una cuestión, digamos, por una cuestión de pensar en doctrinas trasnochadas, ¿no? Que no nos han permitido, que nos hacen ver como que el sector privado es el enemigo, ¿no? Como que el sector privado, digamos, solamente puede actuar en función de su propio beneficio y no genera beneficios a la sociedad, y eso es falso, ¿no? Muchos de ustedes son emprendedores, son sector privado, no son sector público. Claro, lo que ocurre es que normalmente cuando hablamos de sector privado, la mente se nos va a la gran empresa minera o a la gran empresa industrial, etcétera, y claro, ya todo el mundo los odia porque son grandes. Y no es así, porque los ecosistemas en una economía necesitan de tener presencia de gran empresa, porque esa gran empresa luego arrastra a la mediana empresa, la mediana a la pequeña y la pequeña a la micro. Es un ecosistema indivisible. Entonces no podemos, por ideologías trasnochadas, dividirnos entre los peruanos y en ese sentido no trabajar y dar la posibilidad de que el sector privado entre a apoyar, sobre todo en un sector turismo en donde necesitamos tanta inversión para que esos recursos que tenemos, esa riqueza en recursos que tenemos, se transformen en productos turísticos que puedan ser luego de beneficio de las poblaciones aledañas con generación de negocios. Además, nuestros recursos están descentralizados. En todo el Perú tenemos recursos turísticos, en todos. No hay una sola provincia del Perú que no puede decir que hay algo que tiene para mostrar.
sea un recurso arqueológico, un recurso natural, un recurso vivencial, una danza, digamos, manifestación religiosa, una cuestión gastronómica, es decir, todos, no hay un solo lugar que no podamos decir que pueda desarrollarse en el marco del turismo, a diferente escala, por supuesto. Algunos lugares tienen potencial de ser, digamos, productos turísticos de escala global, otros tienen potencial de ser productos turísticos de escala nacional, otros serán de escala regional y otros serán de escala muy local, pero finalmente cada uno de ellos tiene un potencial, ¿no? Y tiene un mercado que atender, que podría atender, pero que no lo hace porque no se transformó en producto turístico. El recurso aún no se transforma en producto turístico. El Perú además tiene reconocimientos internacionales, somos el mejor destino cultural, somos el mejor destino gastronómico, Machu Picchu es el mejor atractivo turístico, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos de dónde agarrarnos para poder salir adelante de esta situación. Y además, ahora tenemos a la mejor agencia de promoción de Sudamérica, acaba de recibir hace no mucho con Perú este reconocimiento, en una reforma que yo tengo que decirlo con mucha transparencia, tengo el honor de haber impulsado y empujado, y que bueno, ahora se está dando sus frutos. Así que tener la mejor agencia de promoción de Sudamérica nos ayuda a que esta agencia ponga su conocimiento y sus técnicas a hacer lo mejor que conoce, que sabe hacer, que es promover nuestro país y la imagen de nuestro país en el exterior. Pero bueno, no todo es color de rosa, obviamente tenemos debilidades, y ahí la primera, y creo que ya he venido hablando de ello, es que tenemos un bajo nivel de puesta en valor de los recursos, muy reducida inversión pública y privada, tenemos grandes recursos y no los hemos puesto en valor. La informalidad que he estado mencionando también el día de hoy, eso nos hace mucho daño, mucho daño. La informalidad en el sector turismo nos hace mucho daño, afecta nuestra imagen. Un turista que se va afectado porque le han robado, porque un familiar ha fallecido, porque lo han secuestrado, porque el servicio no ha sido el que le ofrecieron, porque lo jalaron en la plaza de armas y lo llevaron y lo estafaron, etcétera, ese turista no solamente no vuelve, sino que no viene nadie de su entorno, porque ese turista va a hablar mal del lugar en donde lo afectaron. Entonces, la informalidad genera eso. La informalidad genera estafa, genera robo, la informalidad genera, lamentablemente, en algunos casos, muertes, como lo que hemos visto en estas tirolesas en el Cusco o en empresas de transporte informal en las carreteras, y obviamente falleciendo turistas nacionales e internacionales que finalmente, por supuesto, tenemos que lamentar en todos los sentidos. Igualmente, dependemos mucho del Cusco. En una visión de largo plazo no podemos seguir dependiendo mucho del Cusco. En el muy corto plazo va a ser bueno, porque Cusco tiene una imagen espectacular y la recuperación del Cusco va a marcar la recuperación del Perú en el turismo. Pero a largo plazo necesitamos, obviamente, diversificar los destinos hacia los cuales los turistas llegan y se mueven en el Perú. El Perú igual tiene una relativa menor conexión internacional en relación a Colombia, en relación a Chile, aquí en la región, ni qué decir en relación a Brasil y Argentina. Eso es algo en lo que habíamos avanzado y que lamentablemente esta situación de pandemia nos va a cortar. Entonces el gobierno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Cancillería, el MINCETUR, tienen que redoblar esfuerzos una vez que esta situación se supere para recuperar la conectividad internacional y extenderla. Y a la mano de ello, por supuesto, tiene que ir la mejora de los aeropuertos a escala nacional, no solo el Porte Chávez. Tenemos que concluir el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Se tienen que mejorar los aeropuertos regionales. Se tiene que terminar de implementar las mejoras en Piura, en Chiclayo, en Cajamarca, en Jaén, en el sur, por supuesto, también. Y obviamente en dar concesión el tercer grupo de aeropuertos, sobre todo son aeropuertos en el centro del país, ¿no? Entonces tenemos que continuar avanzando en la integración del Perú, porque otra de las debilidades es esta integración, esta falta de integración aérea interna que hace necesaria que tengamos que pasar por Lima, ¿no? Entonces, un turista que quiere visitar, no sé, pues el Cusco y de ahí irse a Zipán, pues tiene que pasar por Lima nuevamente, ¿no? Tiene que venir del extranjero a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco a Lima, de Lima a Chiclayo, de Chiclayo a Lima, y de ahí volver a ir a su país. Pierde mucho tiempo en vuelos, y obviamente el recurso, digamos, más valorado por el turista es su tiempo, porque lo que quiere es usar ese tiempo en el ocio, en disfrutar el lugar donde está visitando y las experiencias que busca conocer. Entonces, también debemos avanzar en esa interconexión sin tener que pasar por Lima. También existe un bajo nivel de coordinación público-privado. Yo creo que entre el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo y el sector privado nacional está desarrollado.
Pero el problema es que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no es el único sector que tiene que ver con las materias. Como hemos visto, hay tantos agentes económicos, hay otros sectores que tienen que ver. El Ministerio de Transportes, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura. Cada uno tiene alguna cosa que está a su mano. El Ministerio del Ambiente, todos los parques nacionales. El Ministerio de Producción es el responsable por regular la gastronomía y el comercio interno. El Ministerio de Transporte, todo lo que es aviación, todo lo que es transporte interprovincial, lo que es transporte turístico. El Ministerio de Economía y Finanzas, ni qué decir, los recursos para poder invertir en las regiones y por supuesto para que el Plan Copesco Nacional también lo haga, ¿no? Entonces, si todas las autoridades no tienen conciencia de la relevancia del turismo, el MINCETUR solo no lo va a poder hacer, ¿no? Y definitivamente MINCETUR tiene un reducido presupuesto sectorial. Es muy reducido el presupuesto que tiene el sector turismo para la relevancia que tiene en escala nacional. Y obviamente, al haber sido yo ministro, conozco la problemática, he buscado que mejorarla. Obviamente hay digamos, muchas trabas a esa posibilidad por este desconocimiento del impacto y la relevancia que tiene el sector turismo. Bueno, este escenario global, si bien tiene mucho de negativo, genera oportunidades. Como han podido ver, la recuperación del Asia va a ser más rápida. No quiere decir que nosotros debemos de olvidarnos de los norteamericanos, de los europeos, de los latinoamericanos, no, pero hay que profundizar un poco más nuestra posibilidad de atraer turistas del Asia porque se va a recuperar la economía asiática más rápido. Tenemos margen para crecer en todos los mercados, como les digo, hemos arañado mínimamente las oportunidades. La demanda va a apuntar a naturaleza y el Perú es top en eso. Necesitamos agarrarnos de esa fortaleza y de esa demanda que se va a generar. La gastronomía peruana tiene que ser nuestra punta de lanza de promoción. Todo el mundo la valora y tenemos que utilizarla correctamente como nuestra bandera. Va a haber una mayor recuperación del turismo interno y en eso, a la siguiente, cuando ingrese a la región San Martín, voy a explicarlo cómo. Y por supuesto, tenemos que aprovechar ahora que todo el mundo ha aprendido, todos. Ya no hay nadie que no haya aprendido a utilizar las redes y el Internet. Ahora todos saben utilizar, todos usan delivery, todos reservan por Internet, etcétera. Ahora es el momento de apuntalar nuestro cambio tecnológico y poner todos nuestros servicios en los canales virtuales de marketing global. Los riesgos, la lenta recuperación del continente americano, como ven, en 2021 va a ser la región que menos va a crecer en términos relativos. Puede haber un retraso en la vacunación global. Lamentablemente vengo escuchando que tal vez ni siquiera a finales del año, y es más, tal vez recién para la segunda mitad del año. Esperemos que no se dé eso. Si se retrasa la vacunación global, definitivamente el 2021 no podría ser un año de inicio de recuperación, sería muy duro. Hay que estar observando eso. Digamos, estamos retrasando mucho los vuelos internacionales, acaban de abrir, pero para algunos países, son 7 países, 11 ciudades, que representan menos del 50% de lo que en un año normalmente representa el arribo de personas al Perú por vía aérea. Entonces, todavía es muy reducido, tenemos que seguir avanzando. Obviamente eso va a ir avanzando en función del nivel de confianza que se tenga en la sanidad de los otros países. Pensar en permitir ahora vuelos de Madrid a Lima sería una locura, por eso obviamente el retraso. Pero si se sigue retrasando más, eso por supuesto va a seguir también retrasando la posibilidad de recuperación del turismo receptivo. Estoy viendo también que hay mucho retraso de las empresas en implementar protocolos, en obtener sellos de seguridad y de sanidad. Eso va a ser un diferencial clave. Eso va a ser un diferencial clave. Si no, el turista lo que está preguntando ahora es, bueno, ¿ya has implementado tu protocolo tal? Sí, y tengo el sello tal. Ah, qué bacán, el sello tal, ¿no? Qué bonito. ¿Y tú tienes el sello o no? Entonces no voy a ir tampoco a la loca a un lugar donde no me garantizan la sanidad. Y no me la garantizan porque me lo dicen que me lo garantizan, sino porque hay un tercero que va, te verifica y te pone un sello. Eso es tener un sello, ¿no? Entonces, creo que eso es algo en lo que estamos muy retrasados. Hay quiebra de empresas nacionales, lamentablemente, y hay retraso en inversiones privadas dado esta coyuntura, ¿no? Bueno, para ir terminando, en San Martín, miren los datos de San Martín. San Martín, el año 2019, recibió en sus establecimientos de hospedaje 1,29 millones de personas. 29 millones de personas llegaron a la región San Martín. De esos 1,29 millones, 98,5% fueron peruanos. 98,5% fueron peruanos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, esta recesión prolongada del turismo receptivo no va a ser el principal elemento de impacto negativo en la región San Martín. Lo podrá hacer en el Cusco, pero no en la región San Martín. Por ende,
la región San Martín tiene que apuntar a su turismo, al turismo interno. Pero ¿a cuál turismo? Me dirán, señor Edgar. ¿A cuál turismo interno? Al de la propia región San Martín. Miren en el cuadro superior derecho. ¿De dónde viene casi el 34% de turistas que visitan los principales atractivos turísticos en San Martín? De San Martín. Es decir, ustedes mismos viajan bastante. Es bien interesante, miren. Aquí en el medio les voy a mostrar los datos del perfil de turista que hizo Mincetur. El último perfil de turista nacional que se hizo es 2018. Miren qué interesante. El 49,7% de toda la población de San Martín ha hecho turismo interno por lo menos una vez en el año. Hace turismo interno por lo menos una vez en el año. Es decir, el 50% de los sanmartinenses hacen por lo menos una vez al año turismo interno. ¿Qué es turismo interno? Van a un lugar distinto donde domicilian y se hospedan por lo menos una noche. Duermen por lo menos una noche. Eso es turismo interno. Ellos que van y regresan el mismo día, eso no es turismo interno. Eso es excursionismo, que después lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, casi el 50% de la población de San Martín hace turismo interno. Eso representa del total nacional de viajes por turismo interno, el 4% de los viajes. El 4% de los viajes nacionales por turismo interno los hacen los sanmartinenses. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto recibe San Martín de ese turismo interno? 3.3%. 3.3% del turismo interno nacional lo recibe San Martín. Y es el número, la región número 13 en el número de turistas, digamos, absoluto de turistas internos que reciben las regiones del Perú. Entonces, hasta aquí, miren, el 98,5% de los visitantes a San Martín son peruanos. De ese 98,5% de peruanos, 34 son del propio región San Martín, es decir, que se mueven entre Moyobamba y Tarapoto, en Tarapoto y Rioja, entre Rioja y Juanjuy, se van a Picota, se van, etcétera, ¿verdad? Van a los distintos lugares, se visitan entre ustedes. Van a visitar a familiares, por cualquier motivo. ¿Ok? Que además existe una predisposición al turismo interno de los sanmartinenses muy importante, porque el 50% de ustedes por lo menos una vez viajan al año. Y además reciben también un número interesante de turistas de otras regiones, 3.3% del total nacional. Si a eso le sumamos el excursionismo, es decir, aquellos viajes que se dan de día, ¿no? Durante el día van, disfrutan en algún otro lugar y regresan en la noche. Que para San Martín usualmente pueden tener ese tipo de turismo también de algunas regiones aledañas, ¿no? Pero no, digamos, no, sobre todo el turismo de excursionismo en San Martín es de los propios sanmartinenses. Aunque también, como les digo, tienen de Huánuco, tienen de algunas de las regiones que lo conectan por la Marginal, y etcétera, ¿no? Tienen con Yurimaguas también conexión con Loreto, ahí hay algo por donde sobre todo se mueven, de repente por el lado de arriba también por Cajamarca, con La Libertad es más difícil, ahí no hay mucha, digamos, la conectividad tendría que irse por el poco más del norte. Pero bueno, miren qué interesantes los datos de excursionismo. El 73.4% de toda la población de San Martín por lo menos sale una vez al año, por lo menos una vez, no quiere decir que solo una, por lo menos una vez al año, sale de su lugar de domicilio para excursionar en otro lugar. Y eso también genera importante impacto, porque genera impacto en el transporte turístico, genera impacto en los restaurantes, se genera impacto en los parques nacionales, genera impacto en, digamos, distintos atractivos o centros de entretenimiento, etcétera. ¿Verdad? Se generan servicios y negocios. 73,4%. ¿Y saben qué es lo interesante? Ustedes ocupan como región el segundo lugar del ranking nacional en incursionismo. En excursionismo, imagínense. San Martín es la región que tiene el segundo mayor porcentaje de población que hace excursionismo durante un día, o al menos una vez al año. Es importante. Y además, reciben el 5,6% del total de viajes de excursionismo que se dan en el Perú. Entonces, conclusión, ustedes tienen que apuntar a la recuperación del turismo regional. Definitivamente. Si el 50% de ustedes hace turismo interno, el 74% de ustedes hace excursionismo, pues háganlo en la propia región. Apunten a eso.
Y esa va a ser la punta de lanza de la recuperación del turismo regional. Apunten a la recuperación del turismo regional. Esa es mi recomendación, porque el turismo nacional va a tomar un poquito más de tiempo, pero si ustedes empiezan a mover el engranaje regional, el engranaje nacional va a sumarse. Y el turismo internacional todavía va a tomar mucho tiempo y para ustedes no es lo más relevante. Solo 1,5% del total de turismo en San Martín es de ciudadanos extranjeros. Entonces, si no es lo más relevante para ustedes, concentren todos los esfuerzos en el turismo interno. Entonces, mi recomendación a la DIRCETUR y mi recomendación a los municipios provinciales es eso, recuperar primero las actividades de excursionismo de día, que puedan ir a visitar los atractivos del día, etcétera, recuperar el turismo intrarregional, hacer promoción también en las regiones aledañas, con Loreto, por Yurimagua, por el lado de Huánuco, por el lado de Pajo, que son relativamente las regiones hasta Junín, digamos, que pueden llegar finalmente por la carretera, aunque cada vez ya con más números de horas, etcétera. Ahí es donde tienen que apuntar para poder recuperar. Y finalmente, esto es una situación que requiere liderazgo regional y provincial. Aquí no pueden seguir esperando a que Misetur, a que el presidente, a que nos miren, a que somos una región olvidada. No, señores. Ahí van a estar a la cola. Son 25 regiones. Ustedes tienen que empujar a sus autoridades a tomar el liderazgo de la recuperación del sector turismo. El gobierno regional a través de su DIRCETUR, que es muy activa, pero probablemente, ¿cuánto de presupuesto le dan a la DIRCETUR? ¿Cuántos funcionarios tiene la DIRCETUR? Los municipios provinciales, ni qué decir, algunos de ellos. Conozco, por ejemplo, al alcalde de Juanjuy y a su equipo, que es excelente y hace mucho esfuerzo, y la verdad piensan en turismo. No conozco si el resto de los municipios provinciales están pensando en el turismo o no están pensando, ¿no? Entonces, hagamos que nuestras autoridades sean las que lideren esta recuperación del turismo regional y del excursionismo regional. Y para eso, por supuesto, necesitamos que sus cámaras de comercio regionales, digamos, todos los participantes que realmente quieran a la región, tengan en el turismo una actividad de futuro, crean que es una actividad de futuro, tienen que sumar esfuerzos desinteresadamente por estructurar sus estrategias para salir adelante. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Lo primero y más urgente, estructurar rutas seguras en cada una de las provincias. Yo, usuario, quiero saber a dónde puedo ir de manera segura y qué puedo visitar. Si yo voy a ir a quedarme encerrado en el hotel, no voy a ir. Tengo que saber si por lo menos el parque arqueológico, el parque natural ya tiene un sello, ya implementó el protocolo, si la empresa de transporte que me va a llevar ya tiene un protocolo, si el restaurante que puedo visitar ya implementó el protocolo, si la tienda de artesanía ya implementó el protocolo, se tiene que hacer una ruta segura, y empecemos por los 3, 4, 5 operadores que hay en cada una de las ciudades y empecemos a armar las rutas y estoy seguro que poco a poco van a ir sumándose el resto de los operadores, ¿ok? Necesitamos rutas seguras. Y después de la ruta segura, esa ruta segura implementando protocolos, implementando sellos, habiendo rediseñado los servicios turísticos, porque ya no podemos pensar en meter en una van a 5 familias, eso no va a ocurrir más. Ninguna familia va a ser loca de mezclarse con otras familias, si son serios, ¿no? Pero una vez que logramos eso, es decir, tenemos estructuradas rutas seguras, tenemos autoridades regionales con operadores regionales interactuando, rutas seguras, protocolos implementados, sellos de seguridad obtenidos, servicios rediseñados para atender la nueva característica de la demanda. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Información. Si no hay información, nadie va a ir, nadie lo va a conocer. Y en particular esa información tienen que ser estratégicos en la propia región. Es decir, tienen que comunicar intrarregionalmente y con las regiones aledañas. No es un gran esfuerzo nacional e internacional de difusión de información el que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer una estrategia de comunicación regional y con las regiones aledañas. Señalizar las rutas seguras. Internet, redes sociales son claves. No pueden tener una unidad de turismo en un municipio o en una región que publique una foto en Instagram una vez cada 2 meses, ¿no? O que no exista en el Facebook, ¿no? Yo he estado buscando DIRCETUR X en otras regiones, no existen, ni siquiera tienen una cuenta, ¿no?
o que no aparezcan, pues, en las principales redes sociales donde la gente busca. No, no puede ocurrir eso. Y no pueden, si están, no pueden aparecer una vez cada 2 meses, pues, ¿no? Tienen que bombardear de información de manera estratégica, ¿no? Y finalmente, es momento para invertir. Es momento para invertir. Ustedes me dirán, señor Vázquez, está loco. No, es momento para invertir. Aquellos que tengan algún capital, es momento para invertir, porque lamentablemente la situación de precios de la infraestructura turística, hoteles, restaurantes, está por los suelos, y además la poca afluencia de visitantes es el momento preciso para que se recuperen las zonas arqueológicas, los centros de entretenimiento, para que se haga inversión y mantenimiento, de tal manera que cuando el turista regrese, nos encuentre con la mejor infraestructura posible. Y en ese sentido hay que aprovechar el programa Arranca Perú, que sé que algunos de los municipios lo están aprovechando, sé algo por las redes que sigo al municipio de Juanjuy, sé que ahí han logrado algo, estoy seguro que otros municipios también. Entiendo que el gobierno va a sacar una segunda un segundo fondo de Arranca Perú, tienen que seguir aprovechándolo, y tienen que presionar a Micetrur, a Plan Copesco, a que termine las obras en San Martín, ¿no? Que termine la remodelación de Lamas, que termine el Sauce, entre otras de las obras que están haciéndose en San Martín, y que de esa manera también se sumen ya nuevos proyectos en el marco del Plan Estratégico Regional de Turismo, que identifica con bastante claridad cuáles son las prioridades para la región. Así que, bien, creo que me he extendido un poco, mil disculpas, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por el tiempo, y otra vez, nuevamente, muchas gracias a Cienforcon y a Ingrid, por supuesto, por la invitación. Muchísimas gracias, señor Vázquez. Ha estado muy clara la ponencia. Y bueno, de un marco más global, ¿cómo aterrizamos aquí en la región San Martín? ¿No? Considero también que es muy importante fortalecer las capacidades y generar líderes, porque no todo lo va a hacer, como usted dice, el tema estatal, sino también incentivar a las empresas privadas que puedan fomentar y generar personal capacitado para estar a la altura de nuestros futuros turistas, ¿no? Entonces, agradezco muchísimas gracias, señor Vázquez, por la ponencia. Invito a los participantes, si desean hacer algún comentario o alguna consulta, de manera por chat, o si no, pueden activar su audio. Buenas. Señorita Gladys, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buena. Muy felicitaciones, Ingrid. Y bueno, la ponencia del señor Edgar Vázquez, siempre magistral, muy claro. Una de mis preguntas sería, ¿se ha dado el decreto supremo para lo que son los guías de turismo, para los orientadores de turismo, ¿no? En las ciudades donde hay bastantes guías, como es en la ciudad de Cusco, ¿no? En caso de que no se permita esto en Cusco sobre los orientadores, ¿qué institución se encargaría de estas capacidades a las que hace referencia ese decreto? Esa es una de las preguntas. Y otra es de lo que nos hablaba el exministro, con referencia a que las poblaciones y las comunidades tienen temor, claro, pero tienen temor bajo una inseguridad. Por ejemplo, la comunidad de Huancaya es una comunidad que no permite el turismo hasta fines de este año porque no cuentan con los servicios de sanidad adecuados. El acceso para salir de ahí son 2 horas, y lo deben de conocer, los que hemos ido a Huancaya sabemos que o sea, no es fácil el acceso, ¿no? Y no es fácil salir de ahí, además que cuentan con una población vulnerable, que son de adultos mayores, ¿no? Eso. Y la última sería, si cree que el turismo, con la estructura de gobierno que tenemos ahorita, está dando el resultado que esperamos, o tiene que haber una reestructuración, ¿no es así? Estamos viendo el futuro de lo que es el turismo cuando observamos los países que nos preceden, como usted mismo lo mencionó, el país de España. Ellos aperturaron las economías y ahora nuevamente pues se están cerrando. Su turismo también está muy bajo y ellos viven del turismo, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gladys. Gladys, ¿de dónde nos conversas para poder un poco saber interpretar un poco tus preguntas también, por favor? ¿Eres de la región San Martín? ¿Desde San Martín?
Yo soy de la región Lima, del norte chico, soy promotora turística, nos hemos visto en muchos eventos, así es que, bueno, Gracias, Gladys. hablamos bastante y hay Mira, mucho. sí, Gladys, mira, es cierto el tema de los guías. Recuerden que ha habido todo un debate, sobre todo en Cusco, pues se oponen mucho a la figura del orientador, ¿no? Y se oponen mucho de una manera, yo lo voy a decir con mucha transparencia porque ya no soy ministro, ¿no? Ahí hay interés político, ¿no? La gente que se opone a eso se opone sin ningún razonamiento técnico y por puro interés político. Una de las líderes de los que se oponen al orientador político, pues intentó postularse a un cargo y obviamente no lo logró. O sea, utilizan muchas veces los cargos, digamos, gremiales para, digamos, intereses personales. ¿Y por qué no tiene sustento técnico? Porque el propio decreto supremo es bastante claro. Es el propio gobierno regional, a través de su Dirección Regional de Comercio y Turismo, en la que puede determinar si en su región es necesario o no necesaria tener la figura del orientador. Es decir, en el caso del Cusco, como además lo ha hecho el propio gobierno regional, ya determinaron que en el Cusco no es necesario pues, tener orientadores porque ellos tienen un volumen, creo que es la región que tiene la mayor cantidad de guías turísticos a escala nacional. Pero eso no es lo mismo que está ocurriendo en Loreto, no es lo mismo que ocurre necesariamente en Amazonas, no es lo mismo que ocurre en otros lugares, donde, digamos, la presencia de un guía de turismo oficial lamentablemente no es en número, cuando existía el nivel de turismo, ahora obviamente todos están afectados, ¿no? No era el número suficiente y bueno, hay personas que son de las propias comunidades, que conocen muy bien sus zonas, que conocen mucho más incluso que cualquier persona estudiosa respecto de su entorno y su contexto histórico, obviamente, que pueden ser orientadores turísticos y me parece una figura válida, una figura además que abre una línea social dentro de una posibilidad, porque recuerden que en el Perú, lamentablemente, no todos los peruanos pueden tener acceso a la educación. No todos los peruanos pueden graduarse de licenciado de turismo como quisiéramos que lo puedan hacer, o de guía de turismo como puedan hacerlo. No todos tienen ese acceso. Sobre todo estoy hablando de comunidades alejadas, sobre todo estoy hablando de lugares pues, en donde hay mucho potencial para este turismo vivencial y que bueno, pues un guía de turismo no está ahí, ¿no? Nuevamente, creo que son figuras complementarias, no se reemplazan, son figuras complementarias y cada región tiene la libertad, bajo el reglamento, la ley y su reglamento, de definir si en su región son necesarios o no lo son. Y en el caso del Cusco, el propio gobierno regional ya determinó que no lo son, así que no hay ningún riesgo de que en el Cusco, por decisión propia de los cusqueños, no hay riesgo de que la figura del orientador afecte al guía. Ahora, si en San Martín sí consideran que es necesaria la figura del orientador, pues la DIRCETUR de San Martín lo registrará como corresponde. Y si en la Libertad deciden que sí lo es, también lo podrán hacer. Pero las leyes se hacen de corte nacional y les dejamos a cada una de las regiones, a través de su autoridad de turismo, en este caso es el gobierno regional a través de su DIRCETUR, que defina cuál es la. En el caso de los pueblos, yo soy muy respetuoso. Hay que respetar eso, Gladys, hay que respetar eso. Hay pueblos que por distintas razones culturales o por falencias de infraestructura tienen, creo yo, razón y sentido de, digamos, no todavía querer recibir a poblaciones ajenas a su entorno. Hay que respetarlo, hay que respetarlo. Estamos en una democracia, no podemos imponerle a esas poblaciones el llevarles visitantes, ¿no? No los podemos imponer. A mí no me gustaría que metan a mi casa a alguien que no conozco a la fuerza. Es igual, estos pueblos, estas comunidades, se sienten inseguras frente a esta situación de pandemia. Han logrado muchas de ellas controlar la pandemia, evitar que ingresen a sus zonas. No tienen, como tú bien has mencionado, la infraestructura sanitaria, postas médicas, agua, desagüe, garantía mínima de sanidad que les permitan en una eventualidad atender una emergencia. Entonces me parece razonable y hay que respetarlo. Hay que esperar tiempo al tiempo. Pero así como hay algunas comunidades que no quieren, hay otras que sí. Entonces hay que trabajar primero con ellos. Hay que trabajar primero con las comunidades que ya están predispuestas y que tienen confianza y que tienen, digamos, mayor infraestructura probablemente dentro de la precariedad que tiene el Perú en su conjunto, pero que de todas maneras, pues en términos relativos, puedan tener mejor infraestructura. Con relación a la estructura de gobierno, acá hay un debate muy amplio, ¿no? Muchos hablan de crear un ministerio de turismo, ¿no? Y creen que esa va a ser la solución. Yo más bien lo que creo es que más burocracia no es la solución. Más burocracia no. El problema es la burocracia. El problema del Perú es la burocracia.
Más burocracia, no, por favor. Si van a crear un Ministerio de Turismo que para que regule más, no, necesitamos que más bien la capacidad de emprendimiento de los peruanos pueda desenvolverse. Lo que sí necesitamos es que lo que existe en este momento tenga más orden, darle más dientes a Mincetur, porque Mincetur no tiene dientes en transporte turístico, por ejemplo. Tenemos que presionar y empujar. En mi experiencia ha sido así, tenemos que presionar, empujar al Ministerio de Transporte para que saque los protocolos de transporte turístico, para que saque los protocolos de aviación comercial, para que saque los protocolos de transporte interprovincial. O sea, porque finalmente el foco de atención del Ministerio de Transporte es hacer tan grande y sobre todo construcción de carreteras. Entonces todo lo demás lo deja después, ¿no? Entonces no es necesariamente su prioridad. Igual, en el caso de la gastronomía, hay la gastronomía turística que está a cargo de Mincetur, que hay menos de 1000 restaurantes turísticos a escala nacional, y tenemos la gastronomía en su conjunto, que son casi 200.000 restaurantes, que es comercio interno, que lo ve produce. Pero produce está en 20.000 otras cosas, tiene todos los sectores industriales, y claro, la gastronomía no necesariamente ha sido, ni lo ha sido, ni lo viene siendo todavía, su prioridad. Entonces, no, o sea, tenemos un Ministerio de Turismo, pero que no le hemos dado todos los instrumentos, y más aún no le hemos dado el presupuesto. Entonces, creo yo que lo que ya se tiene que fortalecerlo, pero eso de crear nuevas instituciones, más burocracia, más ministerios, nunca puede ser la solución desde mi humilde perspectiva. Gracias nuevamente. Gracias, señor Edgar. Muchas gracias, señorita Gladys. De repente, también se puede invitar a todos los profesionales de turismo a presentar proyectos, ¿no? A las DIRCETURES o las GERCETURES de todas las regiones, fundamentadas y de manera sólida para generar nuevas estrategias para la reactivación, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas personas profesionales o las que viven directamente con el atractivo, con los recursos, que pueden tener buenas ideas, que puedan presentarlas, porque no simplemente se puedan tener dentro de las entidades, en este caso en las DIRCETURES, ¿no? También invitar a los profesionales que quieran participar de estas estrategias para la reactivación. Creo yo que sería una buena iniciativa para todas las regiones. Ingrid, si me permites, hay una pregunta de Kenji, y con eso de repente ya ir cerrando el evento. Como sabes, después tengo también otras actividades, pero la verdad, para poder no dejar sin respuesta a Kenji, que nos ha preguntado sobre el sector académico, y creo que es una pregunta muy relevante, muy relevante. Gran parte del problema que tenemos en el Perú es porque el nivel de la educación es realmente deficiente en todos sus niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y también la educación superior. Y en el caso del turismo, lo digo con mucho cariño por todos nuestros profesionales del turismo, pero creo yo que obviamente hay universidades que son serias y hay otras que lamentablemente no están preparando apropiadamente a nuestros profesionales del sector. El sector, sobre todo, está, digamos, preparado por el lado administrativo, ¿no? Es decir, la administración de negocios de turismo, lo cual es correcto en el lado del emprendimiento empresarial. Pero desde la parte de política pública, y seguramente las DIRCETUR, los municipios lo deben observar, hay mucha falencia teórica y mucha falencia de herramientas y digamos, instrumental metodológico para elaborar política pública relacionada al turismo, que no es lo mismo que la administración de un negocio, no es lo mismo. Entonces, lamentablemente, como no existe una fortaleza educativa en esas áreas, muchos administradores de turismo están en nuestros puestos del Ministerio de Comercio y Turismo, en el Viceministerio de Turismo o en las municipalidades, y están haciendo todo su esfuerzo, por supuesto, pero están trasladando una lógica empresarial a una lógica de política pública. No necesariamente se hace match. Entonces, lo que yo he podido ver en mi experiencia desde comercio exterior, yo he sido viceministro de comercio exterior, mi experiencia es más de comercio exterior que de turismo. Y luego, al pasar a ser ministro, al buscar el personal y obviamente a buscar en general la interacción teórico-científica de política pública en el sector turismo, lo puedo decir con mucha transparencia, no quiero aquí ofender a nadie, pero en el sector turismo tenemos una escasez de recurso humano que nos permita apuntalar el esfuerzo que necesitan hacer los alcaldes, los gobernadores, el propio ministerio, otros ministerios en materia de políticas públicas relacionadas al turismo. Entonces, creo yo que el sector académico es medular
y necesitamos obviamente que las universidades, tanto privadas como públicas, que están trabajando en formar personal para el sector, también enfoquen mejor las currículas respecto a la necesidad que se tiene en las regiones sobre todo, y de esa manera poder potenciar el recurso humano del sector turístico. Bueno, muchas gracias. Con esto nuevamente, Ingrid, agradecerte la invitación a ti, a Senfocom y a todos quienes nos han acompañado en esta tarde del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Edgar Vázquez, por su ponencia. Le agradezco bastante que se haya dado un tiempito con nosotros y agradecer a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. Más adelante ya vamos a ir subiendo las demás ponencias. Y nada, espero que les haya gustado, agradecerles y estamos nuevamente en las redes sociales. Muchísimas gracias, señor Edgar. Y lo pueden ver este video en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, joven Carlos, joven Kenji, desde Huánuco. Un gran saludo para allá, para todos ustedes. También nos saludan desde la Universidad Nacional de Mayor de San Marco. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana para todos ustedes. Hasta luego.